La primera vez que tocó el timbre, pensó que nadie abriría. Estaba lloviendo tan fuerte, que el agua le empapaba la ropa rota y le corría por la espalda como un río helado. El portón era tan alto y tan imponente que por un instante, Sofía sintió que estaba frente a una fortaleza de otro mundo. Apretó el botón otra vez. Un zumbido grave retumbó al otro lado. ¿Quién es?, preguntó una voz masculina por el intercomunicador, seca sin rastro de amabilidad. Me dijeron que aquí vive el señor Alejandro Montenegro. Respondió con un hilo de voz, que él es mi papá. El silencio que siguió le hizo dudar si la habían escuchado. Se abrazó a sí misma, intentando cubrirse del viento. Su madre le había repetido durante años ese nombre como si fuera un hechizo. La última esperanza para un futuro mejor. Algún día, Sofía, cuando estés lista, irás a verlo. Él sabrá qué hacer. Pero su madre ya no estaba, y ella no tenía dónde más tocar. Un chasquido eléctrico y el portón se abrió lentamente como si lo hiciera con pereza. Un hombre alto, delgado y vestido con un traje impecable apareció bajo el marco iluminado de la entrada. Tenía el cabello oscuro, apenas salpicado de canas, y unos ojos penetrantes que parecían atravesarla. ¿Qué dijiste?, preguntó con el ceño fruncido. Sofía tragó saliva. ¿Qué? Me dijeron que usted es mi papá. El hombre no respondió de inmediato. Solo la observó como si estuviera evaluando si era una broma de mal gusto. Sus zapatos relucientes contrastaban con el barro que chorreaba de los tenis viejos de la niña. ¿Quién te dijo eso?, insistió sin moverse un centímetro. Mi mamá, antes de morir. Hubo un temblor en la mandíbula del hombre, un gesto fugaz que Sofía casi no notó. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Valeria Rojas. Él apretó los labios y miró hacia un punto invisible por encima de la cabeza de la niña como si buscara en algún rincón de su memoria. Finalmente, respiró hondo. Entra. Sofía lo siguió con cautela. El vestíbulo era tan grande que podría haber vivido ahí entera, con todas sus cosas. El piso de mármol blanco brillaba como si nadie lo hubiera pisado jamás, y una lámpara de cristal colgaba del techo, derramando luz cálida. ¿Quieres algo de beber?, preguntó él con un tono que no era ni amable ni hostil, más bien precavido. Agua, por favor. Mientras él se dirigía a la cocina, Sofía se quedó mirando un enorme retrato sobre la pared, el mismo hombre más joven, posando junto a una mujer elegante. Entre ambos un niño de cabello oscuro y sonrisa amplia. La sensación de estar fuera de lugar se le clavó como una espina. El hombre regresó con un vaso y se lo tendió. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y por qué vienes hasta ahora? ¿Por qué? Sofía bajó la mirada. Mi mamá me dijo que debía encontrarte si algún día ya no estaba. Y ya no está. Él cerró los ojos un instante, como si procesara algo doloroso. ¿Tienes a alguien más? Familia, amigos. ¿Quién te cuida ahora? Nadie. La respuesta salió seca, sin dramatismo pero cargada de una verdad pesada. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Voy a necesitar saber si lo que dices es cierto, dijo él finalmente. ¿Va a hacer una prueba de esas de ADN?, preguntó Sofía, mordiéndose el labio. Sí, y hasta entonces, no puedo prometerte nada. El estómago de Sofía se encogió. Había imaginado muchas reacciones pero no esa fría distancia. Aún así asintió. Está bien. Él la observó unos segundos más como si buscara algo en sus gestos, y luego habló más suave. Mi nombre es Alejandro Montenegro. Y si resulta que lo que dices es cierto, vamos a tener que hablar mucho. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro de su estudio, con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio. Las palabras me dijeron que usted es mi papá resonaban como un eco incesante. Valeria Rojas. Habían compartido unos meses intensos hacía más de una década, pero la relación terminó abruptamente sin explicaciones. Nunca supo por qué se alejó. Encendió su computadora y empezó a buscar registros, fotos antiguas, cualquier cosa que le confirmara o desmintiera lo que había escuchado. Encontró un par de imágenes en redes, Valeria más joven con la misma sonrisa franca de siempre, y en una de ellas, una niña de cabello castaño y ojos oscuros, esos ojos. Al día siguiente, temprano la llevó a un laboratorio privado.
El lugar olía a desinfectante y silencio. Va a ser rápido, le dijo a Sofía mientras esperaban en la sala. Solo un poco de sangre. Ella asintió, jugando nerviosa con las mangas de su suéter empapado. Cuando la enfermera la pinchó, ni siquiera se quejó, solo apretó con fuerza la mano de Alejandro. Valiente, murmuró él, sorprendido de sentir ese contacto como algo natural. De camino a la casa, la niña rompió el silencio. ¿Y si la prueba dice que no soy su hija? Alejandro dudó antes de responder. Entonces, buscaré la manera de que no vuelvas a estar sola. Ella lo miró de reojo, evaluando si podía confiar en esa promesa. No dijo nada más. Los resultados llegaron en menos de 24 horas. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Probabilidad de paternidad 99,9%. Se dejó caer en la silla, sintiendo un golpe de realidad tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos un momento. ¿Y? Preguntó Sofía desde la puerta con la voz pequeña. Él levantó la vista y le sonrió, algo torpemente. Eres mi hija. La niña parpadeó un par de veces, como si necesitara procesarlo, y luego dijo, entonces, ¿puedo quedarme? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sí, Sofía, puedes quedarte. Ella dio 2 pasos, y por primera vez, lo abrazó. Fue un abrazo breve, tímido, pero suficiente para que él sintiera como algo se acomodaba en un lugar de su vida que ni siquiera sabía que estaba vacío. Los primeros días fueron incómodos para ambos. Sofía no estaba acostumbrada a las comodidades de esa mansión, la cama blanda, la comida servida, la ropa limpia cada mañana. Se movía por la casa como si en cualquier momento alguien fuera a echarla. Alejandro, por su parte, se encontraba improvisando como podía. Aprendió a preparar desayunos simples, a leer cuentos inventados y a responder preguntas inesperadas como ¿por qué las nubes no se caen? Una tarde, mientras Sofía pintaba en la terraza, él recibió una llamada de su hermana Mariana. ¿Qué es eso de que tienes una niña viviendo contigo?, preguntó directa. Es mi hija, respondió él, sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado. Alejandro, ¿estás seguro de lo que haces? Tú no sabes nada de criar a un niño. Estoy aprendiendo, dijo, mirando a Sofía que reía al dibujar un sol torcido. Y no pienso dejarla sola. Pero Mariana no era el único obstáculo. Esa misma semana, un auto negro estuvo estacionado frente a la casa durante horas. Alejandro lo notó de inmediato. Sus años en negocios grandes le habían enseñado a detectar cuando algo no encajaba. No comentó nada a Sofía, pero su instinto le dijo que no era una coincidencia. La tensión creció cuando, al salir de la escuela, Sofía se detuvo en seco al ver a un hombre que la miraba desde la acera. Era robusto, con barba descuidada y una cicatriz en la mejilla. Papá, dijo Sofía bajando la voz. Ese hombre, yo lo conozco. ¿Quién es? Cuando vivía en la calle, él me hacía trabajar para él. Vendía cosas y le daba el dinero. Alejandro sintió una oleada de furia fría. Sin decir más, tomó la mano de su hija y la metió en el auto. Desde ese momento supo que protegerla sería más que darle un techo. Implicaba enfrentarse a las sombras de su pasado. Esa noche, mientras Sofía dormía, Alejandro se quedó en la sala, con la luz apagada, pensando en todo lo que había cambiado en apenas una semana. Antes, sus problemas eran números en un balance. Ahora eran la seguridad, la salud y la felicidad de una niña que había llegado a su puerta con la lluvia en el cabello y una frase que le cambió la vida para siempre. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba decidido a no fallar. Alejandro despertó con un sobresalto. No fue el sonido de la alarma, sino un ruido seco proveniente del jardín. Se levantó en silencio, cruzó el pasillo y echó un vistazo por la ventana. Una sombra se movía cerca de la reja trasera, intentando forzar el candado. No dudó, agarró su teléfono y marcó al guardia de seguridad. Hay alguien en el jardín ahora mismo. Cierren todo y llamen a la policía. Colgó y, antes de que pudiera pensar 2 veces, fue al cuarto de Sofía. Ella dormía profundamente, abrazada a un oso de peluche nuevo. Alejandro se acercó y la sacudió suavemente. Sofía, mi amor, despierta. Tenemos que irnos a otra habitación. ¿Qué pasa?, preguntó medio dormida. Nada grave, solo ven conmigo. La llevó a su estudio,
Cerró la puerta con llave y se quedó junto a ella hasta escuchar el sonido de sirenas acercándose. El guardia llamó minutos después. Señor Montenegro, atrapamos a un hombre en la reja. No llevaba armas, pero no quiso decir qué hacía aquí. Alejandro no necesitaba que se lo dijeran. En su mente apareció la imagen del hombre que Sofía había señalado días antes, el que la había explotado en la calle. A la mañana siguiente, Sofía desayunaba cereal en la cocina cuando Alejandro se sentó frente a ella. Necesito que me cuentes todo sobre ese hombre. Ella dejó la cuchara y bajó la mirada. Se llama El Rulo. Me hacía vender chicles y limpiar vidrios. Si no le daba el dinero, me gritaba, o peor. Alejandro sintió que la rabia le subía como fuego. No te preocupes, no va a volver a acercarse a ti. Pero Sofía no parecía convencida. Siempre vuelve. Siempre sabe dónde encontrarme. No esta vez, dijo Alejandro, con una certeza que ella no entendía, pero que él estaba decidido a cumplir. Ese mismo día, llamó a un viejo amigo suyo, el detective privado Hugo Salazar. Necesito que averigües todo sobre un tal Rulo y su gente. Y quiero vigilancia permanente en mi casa, 24 séptimos. Entiendo, pero si este tipo está metido en algo más grande, tal vez no baste con vigilancia. Entonces haremos lo que haya que hacer, lo interrumpió Alejandro. Pero Sofía no volverá a pasar miedo. Con los días, Sofía empezó a relajarse un poco. Alejandro había reorganizado toda su rutina, la llevaba y recogía personalmente de la escuela, comían juntos casi siempre, y por las noches se había convertido en un narrador improvisado de cuentos que mezclaban dragones, detectives y princesas valientes. Una noche, mientras él inventaba una historia sobre una niña que salvaba a todo un reino, Sofía lo interrumpió. Papá, ¿tú crees que las familias siempre están juntas? Alejandro dudó antes de responder. Las que se quieren de verdad sí. Ella asintió, pero murmuró casi para sí. Ojalá esta vez sí me toque. El domingo siguiente, Hugo lo llamó con noticias. Alejandro, ese tal Rulo tiene antecedentes por extorsión, robo y trata. Y no trabaja solo. Está ligado a un grupo que usa a niños para pedir dinero. Puedes probarlo. Tengo fotos, grabaciones y testigos. Pero hay un problema: si se siente acorralado, podría intentar llevársela para presionarte. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Entonces tendremos que adelantarnos. Esa tarde, mientras Sofía dibujaba en el jardín, Alejandro se sentó junto a ella. Mi amor, ¿quieres ayudarme en algo importante? ¿En qué?, preguntó con los ojos brillantes. Quiero atrapar al hombre que te hizo daño, pero necesito que estés muy protegida y que confíes en mí. Sofía pensó un momento y asintió. Confío en ti. Alejandro sintió un peso menos en el pecho. El plan se puso en marcha rápido, un operativo conjunto con la policía y el equipo de Hugo. La idea era atraer al Rulo y sus cómplices a un punto donde pudieran ser arrestados sin poner en riesgo a Sofía. El lugar elegido, el parque donde solía trabajar para ellos. La diferencia es que esta vez, ella no estaría sola. Agentes encubiertos ocuparían cada banco, cada esquina. Alejandro estaría a menos de 30 metros, siguiendo cada movimiento. La noche anterior, Sofía no pudo dormir. ¿Y si algo sale mal?, susurró desde su cama. No va a salir mal. Y aunque algo pasara, en cuanto yo diga tu nombre voy a estar a tu lado. Ella sonrió débilmente. Me gusta cuando dices voy a estar a tu lado. Es porque es verdad. El día del operativo amaneció nublado. Alejandro observaba desde el auto mientras Sofía se sentaba en su banca del parque, con una mochila de colores a sus pies. Tenía un pequeño micrófono oculto en la solapa de su chamarra. Pasaron 15 minutos hasta que apareció el Rulo, caminando con esa seguridad arrogante que daba miedo. Mira nada más, si no es mi niña estrella, dijo acercándose. Sofía, entrenada para ganar tiempo, fingió nerviosismo. Yo ya no trabajo para ti. Eso lo decido yo. Fue entonces cuando 3 hombres más aparecieron detrás de él. Alejandro sintió cómo le hervía la sangre. Ahora, ordenó por el radio. En segundos, agentes encubiertos salieron de todos lados. Hubo gritos, forcejeos y esposas cerrándose con un clic seco. El Rulo intentó correr, pero Hugo mismo lo derribó de un empujón. Alejandro salió del auto y corrió hacia Sofía.
¿Estás bien? Ella asintió, y esta vez lo abrazó sin contenerse. Sabía que vendrías. Siempre, esa noche, mientras la casa estaba en silencio, Alejandro se quedó un rato en la puerta del cuarto de Sofía, observando cómo dormía tranquila. Era la primera vez que la veía descansar sin sobresaltos. Entendió que ese era su nuevo éxito, no los millones en la cuenta sino la paz en el rostro de su hija. Pero también sabía que la batalla no había terminado. Una semana después del arresto del Rulo, la vida en la casa parecía más tranquila. Sofía volvió a reír a carcajadas, a inventar historias con sus muñecos y a dibujar soles gigantes en hojas de colores. Alejandro, aunque más relajado, no bajaba la guardia, reforzó la seguridad, cambió todas las cerraduras y puso cámaras en cada acceso. Una tarde, mientras salían de la escuela, Sofía lo tomó de la mano. Papá, ahora que ya no está ese hombre, puedo invitar a mis amigas a la casa. Alejandro sonrió. Claro, esta es tu casa, y puedes llenarla de amigos. La primera fiesta de amigas fue un caos delicioso. Globos, pastel, juegos en el jardín. Alejandro observaba desde la terraza, sorprendido de lo natural que se le hacía verla rodeada de risas. En un momento, Sofía corrió hacia él y lo abrazó delante de todos. Gracias por darme mi primer cumpleaños de verdad. Ese de verdad le apretó el pecho. Y vendrán muchos más, princesa. Días después, recibieron una llamada de la fiscalía. Querían que Sofía declarara para cerrar el caso contra el Rulo. Alejandro dudó, pero ella lo sorprendió. Quiero hacerlo. Quiero que nunca más pueda lastimar a nadie. En la sala de entrevistas, Sofía habló con una serenidad que dejó a todos mudos. Contó lo que había vivido, sin exagerar, pero sin ocultar nada. Cuando terminó, el fiscal le sonrió. Eres muy valiente. Gracias a ti, vamos a encerrar a esos hombres por mucho tiempo. Esa noche, Alejandro le preparó chocolate caliente. Estoy orgulloso de ti. Sofía bebió un sorbo, y lo miró seria. Yo también estoy orgullosa de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque no me dejaste sola, aunque al principio no sabía si era tu hija. Alejandro sintió que algo se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Nunca voy a dejarte sola. Pasaron los meses, y Sofía comenzó a florecer en todos los sentidos. Mejoró en la escuela, hizo amistades sólidas y descubrió una pasión inesperada por el teatro. Alejandro no se perdía ninguna presentación, aunque tuviera que mover reuniones millonarias. Un día, después de una obra en la que Sofía interpretó a una niña que encontraba a su papá perdido, ella le entregó un papel doblado. Es un trabajo de la escuela. Teníamos que escribir sobre nuestro héroe. Alejandro lo abrió. En letras grandes y torcidas decía, mi héroe es mi papá. No porque sea rico, sino porque me encontró cuando estaba sola, y me prometió que nunca más me dejaría. Y lo cumplió. ¿Te gusta?, preguntó ella, un poco nerviosa. Alejandro no pudo hablar, solo la abrazó, sintiendo que todo en su vida había valido la pena para llegar a ese momento. Un año después de aquella noche lluviosa en que Sofía llamó a su puerta, Alejandro había cambiado más de lo que habría imaginado. Había vendido parte de su empresa para dedicar más tiempo a su hija. Juntos viajaron, decoraron la casa a su gusto y hasta adoptaron un perro, Chocolate, que se convirtió en el guardián y cómplice de Sofía. Un domingo por la tarde, mientras jugaban en el jardín, ella se quedó mirándolo fijamente. Papá, ¿sabes que eres mi final feliz? Alejandro rió con ternura. ¿Final feliz? Sí, mi mamá siempre decía que todas las historias buenas tienen uno, y tú eres el mío. Él la cargó, girándola en el aire, y pensó que, aunque la vida le había dado fortuna y poder, nada se comparaba con ese instante. En el aniversario de su llegada, fueron juntos al cementerio a llevar flores a la tumba de Valeria. Sofía colocó un ramo de girasoles y habló en voz baja. Mamá, gracias por llevarme con papá. Estoy bien, más que bien. Y ahora sé que las familias no siempre empiezan juntas, pero las que se quieren de verdad, nunca se separan. Alejandro, con la voz quebrada añadió, te prometí cuidarla y amarla. Y lo seguiré haciendo todos los días de mi vida. Se tomaron de la mano y se quedaron en silencio, mirando cómo el viento movía las flores.
Esa noche, de regreso en casa, Alejandro apagó las luces del pasillo y se detuvo en la puerta del cuarto de Sofía. Ella dormía profundamente, abrazada a Chocolate. Sonrió, cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras. En el fondo, sabía que la verdadera riqueza que tenía ahora no estaba en su cuenta bancaria ni en sus propiedades, sino en la risa, los abrazos y la confianza de la niña que, un año atrás, había llegado empapada de lluvia y con una frase que le cambió la vida. Me dijeron que usted es mi papá. Y desde entonces, él había decidido que lo sería en todo el sentido de la palabra, para siempre. Qué historia tan conmovedora la que acabamos de vivir juntos. La llegada de Sofía a la puerta de Alejandro nos recuerda que a veces la vida cambia en un instante, y que el amor verdadero no depende de la sangre, sino del compromiso y del corazón que decidimos entregar. Esta historia nos enseña que las familias no siempre nacen, a veces se encuentran, y que proteger, cuidar y amar puede transformar no solo una vida, sino dos para siempre. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros, apóyanos con tu like y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y segundas oportunidades. Queremos seguir compartiendo más relatos llenos de amor, superación y unión familiar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos ves y qué fue lo que más te emocionó de la historia de Alejandro y Sofía? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones en todo el mundo. Tu voz es parte de esta gran familia.